Bueno, muy buenas noches. Tengan ustedes estudiantes de los grados décimo y del grado 11. En vista de que los estudiantes del grado 11 pues este año presentarán las pruebas IFES, entonces trataremos lo posible de retomar los temas correspondientes a la programación de química inorgánica vista en el grado décimo. Vamos a hablar referente a lo que es la materia. La materia pues es todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que se encuentra en la naturaleza y en el universo y que sorprende los órganos de los sentidos. ¿Por qué sorprende a los órganos de los sentidos? Porque es a través de ellos que nosotros pues eh, adquirimos la información, adquirimos el conocimiento. Cuando me pega la brisa, ahí estoy captando a través del tacto uno de los estados de la materia, ¿ya? Y no lo estoy viendo, sin embargo lo estoy sintiendo. Entonces por eso es importante saber de que son los órganos de los sentidos los que nos permiten a nosotros pues eh, adquirir el conocimiento. Bien. Bueno, la materia se encuentra en tres estados, el estado sólido, como la madera y el cobre, el estado líquido, como el agua y el aceite, y el estado gaseoso, como aire y el vapor de agua. El estado sólido se caracteriza porque sus moléculas se encuentran completamente unidas, no hay espacio libre entre ellas. Los átomos, los enlaces que unen a los átomos de el estado sólido, pues no existe un espacio entre ellos. Por ende, eso le brinda a los sólidos lo que es la dureza, la firmeza, le brinda una forma, en este caso una forma irregular. El estado líquido, bueno, con respecto al estado líquido, los átomos también se encuentran completamente unidos, sin embargo, los enlaces que unen estos átomos sí mantienen una distancia mucho más grande con respecto a los enlaces que conforman los átomos del estado sólido. Esta diferencia hace que el estado líquido pues no no tenga una forma definida, sino que adquiera la forma de recipiente que los contiene. Igualmente también esta característica pues le brinda, en el caso del agua, que es el disolvente universal, le brinda ciertas propiedades como es la tensión superficial, la fuerza de cohesión y adhesión que permite pues disolver sustancias, permite cuando yo tiro un balde de agua sobre la pared que cierta cantidad de esa agua se quede impregnada en la pared. ¿Oyeron? El estado gaseoso se caracteriza porque ya sus moléculas se encuentran pues completamente libres en comparación con el estado líquido y el estado sólido. Se encuentran libres, no existe casi unión, los átomos se encuentran dispersos, bastante dispersos, lo que le permite a los gases pues expandirse y contraerse. Es una característica que tienen los gases. Sin embargo, al igual que los líquidos, los gases pues no tienen una forma definida. Los líquidos y los gases pueden fluir a través, son fluidos, pueden fluir a través de conductos esa es la razón por la cual se pueden transportar, ¿no? Por eso es que llegan el gas natural llega a las casas. Bien. Existe un cuarto estado, en este caso es el estado de plasma, que es una combinación entre el estado líquido y el estado gaseoso. Este estado más que todo se encuentra pues en el espacio, conformando las estrellas. ¿Oyeron? Bueno, aquí están lo que es algunas características de lo que le voy hablando con respecto a el estado, perdón, a cada uno de los estados. Bueno, a tener en cuenta los cambios de la materia. Existen dos tipos de cambios físicos y cambios químicos. En los cambios físicos son aquellos que ocurren sin que haya afectación pues de la naturaleza química, de la composición molecular de las sustancias, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un vidrio y lo dejo caer en 1000 pedazos, se parte, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo vidrio. En cambio, a diferencia del cambio físico, el cambio químico es aquel donde sí se altera la naturaleza de las sustancias y casi siempre estos cambios son irreversibles. Por ende, se producen nuevas sustancias, varían las propiedades. Si yo tengo un ejemplo sería quemar un trozo de papel o quemar un trozo de madera. Ahí se me va a desprender calor, se me va a generar, desprender luz, se va a desprender dióxido de carbono, agua, en fin, una cantidad de sustancias. Pero por ningún método yo puedo nuevamente tomar el dióxido de carbono, tomar el agua, tomar la ceniza que se me forma y volver a unirlo y volver a tener la madera. No, casi siempre son irreversibles los cambios químicos.
Con respecto a los cambios de estado del agua, el paso del estado sólido a líquido recibe el nombre de fusión. Lo que sucede por el aumento de calor. Si yo tengo un trozo de hielo y simplemente lo someto a calor, pues va a volverse líquido ese trozo de hielo. El paso del estado líquido a gaseoso se llama evaporación. Cuando yo tengo agua y la pongo a hervir, cambia de estado. El paso del estado gaseoso a líquido se llama condensación. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, lo que pasa en las noches cuando a veces baja la temperatura, primero está la temperatura durante el día está alta y de repente en la noche baja de manera pues casi violenta, ¿no? O brusca, y entonces amanecen, pues, si usted deja una ropa afuera, le amanece mojada. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de condensación. El paso del estado líquido a sólido recibe el nombre de solidificación, lo que sucede por pérdida de calor. ¿Ya? Estoy congelando, por ejemplo, el agua. Bueno, la medición. ¿Qué es medir? Medir es comparar una magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad patrón que se denomina unidad. El resultado de una medición indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. No todos los rasgos que caracterizan un cuerpo o un determinado fenómeno pueden ser cuantificados. Por ejemplo, el olor y el sabor no pueden ser estimados objetivamente, sino que dependen de la apreciación de diferentes individuos. Estas características se llaman características organolépticas. ¿Oyeron? El olor, el color, el sabor. Bien. Existen magnitudes físicas, ¿verdad? Dentro de esas hay las magnitudes fundamentales, que son aquellas que no dependen de ninguna otra medida. Se expresan simplemente el número de veces que está la unidad patrón en lo que se desea medir, como por ejemplo la masa, la temperatura o la longitud. Estas propiedades también se catalogan como propiedades generales. ¿Por qué? Porque no permiten diferenciar un material de otro. Todo lo que está en la naturaleza, en cualquiera de los estados, los tres estados, pues tiene masa, una temperatura, tiene un volumen, en fin. Y existen las magnitudes derivadas, que son aquellas que se expresan con relación entre dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la densidad. La densidad que no es más que el cociente entre la masa y el volumen. Esta es una propiedad que permite a los cuerpos pues flotar sobre un líquido. Cuando un cuerpo es menos denso que ese líquido, pues va a flotar. Aquí tenemos la fórmula de densidad. Densidad igual a la masa sobre volumen. Las unidades en que se expresa la densidad normalmente siempre es puede ser gramos sobre centímetro cúbico, o kilogramos sobre litro, o toneladas sobre metro, metro cúbico. Bueno, observen aquí, hay una tabla de algunas magnitudes. La longitud, la unidad es el metro, el símbolo la M, la masa, la unidad es el kilogramo, ¿verdad? Según el Sistema Internacional de Medidas, según la IUPAC. El tiempo, la unidad es el segundo, símbolo S. La temperatura, los grados Kelvin o escala absoluta, que la vamos a ver más adelante. Corriente eléctrica, amperio, se representa con la letra A. Cantidad de materia, cuando hablan de cantidad de materia no es lo mismo que masa, ¿no? Cantidad de materia, en este caso va a depender de qué. Más que todo masas atómicas, ¿no? Se expresan en mol. Intensidad lumínica, candela, y se representa con las letras CD, el símbolo CD. Bien. Aquí también hay otros tipos de magnitudes, por ejemplo, magnitudes que expresan superficie. Aquí está la definición: extensión que se consideran solo dos dimensiones, se calcula mediante la unidad de longitud elevada al cuadrado. Aquí sería metro cuadrado, ¿verdad? O sea, aquí están viendo lado por lado, para que me dé. Si yo tengo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, vamos a suponer que esto es una hectárea. ¿Cómo calculo la superficie del área de esa hectárea? Sería, o el perímetro sería lado por lado. Si esto lo expreso en metro y esto en metro, sería metro por metro, me da metro cuadrado. Bien, con respecto al volumen, el volumen se define como el espacio ocupado por un cuerpo y se calcula mediante la unidad de longitud elevada al cubo. Aquí, en el caso del volumen se tendría en cuenta, bueno, en el área se tiene en cuenta dos dimensiones, que sería alto por ancho. Aquí sería alto por ancho y por profundo. Ya, vamos a poner de ejemplo un cubo, ¿verdad? Un cubo es una figura tridimensional.
Se puede determinar por alto, por el ancho y por el profundo. Si el alto se expresa en metros, el ancho en metros también, y el profundo en metros sería, el volumen sería igual a lado por lado por lado, o ancho por alto por profundo. Sería metro por metro por metro y me da como resultado metro cúbico. La densidad ya habíamos hablado de ella, que es la cantidad de masa por unidad de volumen, el cociente entre la masa y el volumen. Se puede expresar en kilogramos sobre metro, perdón, kilogramos sobre, aquí sería litro, aquí está equivocado, kilogramos sobre litro, para metro cúbico sería tonelada sobre metro cúbico, o puede ser gramos sobre centímetro cúbico. Velocidad de reacción, cantidad de partículas formadas o desaparecidas por unidad de tiempo. Serían moles formados en un segundo. Más adelante vamos a ver el concepto de mol, no se preocupen. Bueno. En química empleamos unidades muy pequeñas, así por ejemplo la masa se puede expresar en miligramos o la longitud de micras en nanómetros, que son unidades sumamente pequeñas, para lo cual se utilizan factores de conversión que transforman las unidades en equivalentes. Así, por ejemplo, si deseamos transformar 5 metros en centímetros, debemos saber que un metro equivale a 100 centímetros. Entonces aplicamos una regla de 3 simple. La regla de 3 simple es la operación matemática que más se utiliza en la química. Siempre se va a iniciar para resolver la regla de 3 por el dato que nos están dando, que sería 5 metros. Esos 5 metros los vamos a multiplicar por el factor de conversión que me dice que un metro tiene 100 centímetros. Ahora, esto lo notamos en forma de fraccionario para poder cancelar la unidad inicial y hallar la unidad que estamos buscando. Aquí se cancela metro con metro, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos un 1 imaginario. ¿Cómo se multiplica un fraccionario? Sería numerador por numerador y denominador por denominador. Sería 5 por 100 me da 500. Aquí sería 1 por 1, pues me da 1. 500 entre 1 me da 500 centímetros. Una simple regla de 3. Bueno, ya volvemos entonces para que no salga tan pesado este video, jóvenes. Ya regreso.